ni siquiera en el TLC, que muchos han considerado, seguramente con razón, como imperialista y sometido a los intereses de los Estados Unidos, se llega a ese extremo, porque en el TLC hay reservas precisamente sobre la cuestión petrolera, como ahora nos recordó Antonio Kersh. Es decir, se va mucho más allá de lo que siempre se había llegado en materia de sumisión y entreguismo al poder norteamericano. Otra cosa que vale la pena subrayar, además de esta renuncia al orden jurídico mexicano, a eso equivale, porque conforme a nuestra Carta Magna, las empresas que tienen funcionamiento en México deben someterse por entero a los tribunales nacionales. Y para los tribunales nacionales, la Constitución General de la República es el primer mandato. Pues bien, llevar los asuntos de Pemex fuera a tribunales arbitrales implica renunciar a esta primacía de la Constitución General de la República, porque entonces serán los tratados internacionales u otras normas que asuman las cortes arbitrales del tribunal arbitral para decidir las cuestiones del petróleo mexicano. Es decir, una verdadera renuncia a la soberanía, digan la renuncia al orden jurídico mexicano para ser aplicado en la solución, en la decisión de controversias que tienen que ver con el petróleo. Pero además todavía les relato que los defensores de que la iniciativa de Felipe Calderón no implicaba la privatización, porque en ninguna parte de la iniciativa figura el término privatización. Era su punto fuerte, imagínense ustedes. No admitían que se discutiera siquiera, que sobre el derecho y sobre las decisiones judiciales y de las normas jurídicas, como siempre ha ocurrido en la historia del mundo, se vean flexionadas, violentadas, desviadas por presiones políticas y por interés. ¿No? Eso no había que tocar. El término privatización no figuraba en ningún texto de esta ley, no obstante que sí llegaron a reconocer que no obstante que no figuraba la palabra privatización, sí las empresas que tenían contratos, los contratos para exploración, distribución, etc., lo que dice la iniciativa de Calderón, tenía la facultad de procesar, impulsar y aplicar esos contratos. Es decir, en la práctica reconocieron ellos que tenían el poder de decisión, no tenían la propiedad legal escriturada sobre el petróleo, pero sí reconocieron que tenían la capacidad de decisión sobre la orientación de un futuro, el tipo de exploración, de producción, de distribución sobre el petróleo. Bueno, todo esto se convierte en una historia prácticamente cómica y de mala fe, sobre todo de mala fe, porque sostienen que hay una palabra que no aparece en la iniciativa de Calderón, pero sí reconocen que las empresas a las que se les otorgan esos contratos tendrán en la práctica la capacidad
capacidad de decidir sobre las reservas petroleras, sobre la explotación petrolera, sobre la riqueza petrolera de México. Yo les puedo asegurar que 2 o 3 veces en el auditorio del Senado pues hubo una sonora carcajada ante este tipo de callejón sin salida en que cayeron los ultrajuristas con las que nos encontramos, el derecho como algo abstracto, separado del mundo, que no tenía que ver ni con la sociedad, ni con la política, ni con un hecho de iniciativa humana, como algo simplemente que consta en los papeles. Bueno, todo eso es la situación real en la que estamos viviendo y en la que estamos discutiendo, y yo creo también, como lo dijo Enrique Semo, que es la movilización popular esencialmente la que va a convencer a los aparatos de gobierno, a los legisladores,